Bueno, vamos a hablar de Bitcoin y blockchain. Solo una salvedad. No vamos a hablar en términos técnicos. Sabes que si queréis lo podríamos hacer, ¿no? Podríamos hablar en las tres capas, ¿no? La tecnología, la conceptual y la lógica. En principio iba a hablar de la lógica, pero he pensado que estando todos agotados, meternos a formular lógica para consistente iba a ser un poco complicado. Así que nos vamos a quedar a la conceptual. Si luego queréis que hablemos de la parte más técnica o de la parte más lógica, nos podemos ir de cañas. Vale, como es la última ya, ¿sabes? Vale, ¿quién soy yo? Yo escribo novelitas de ciencia ficción. Tengo un colega, Humberto Mata, supongo que lo conocéis, que hace una descripción muy golosa, muy graciosa, que dice que son de filosofía ficción. En realidad son de ciencia ficción. Yo no encuentro que sean de ciencia ficción, pero la gente piensa que son de ciencia ficción, luego son de ciencia ficción. Escribo en esos sitios, casi todos de derechas, y he hablado en sitios de esos, casi todos también de derechas. Y trabajo en SoulSide. Soy el Head of Research de SoulSide. Y estamos ahora montando una especie de spin-off que se llama The Sense Economy Project. Y es un poco lo que vamos a hacer aquí hoy, es encontrar el sentido de esas cosas que llamamos innovadoras, transformadoras o lo que sea, ¿no? Todo esto empieza porque yo un día en Twitter, esto es un reciclado, porque yo los borro, los tweets. Esto es un reciclado un día en Twitter de estas cosas que lanzas así, frases, y dices, al final la IA se acabará fusionando con el dinero, serán una y la misma cosa, ¿no? Y todo el mundo me atacó, bueno, todo el mundo, dos. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Por qué? No sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, joder, porque es muy sencillo. Porque el lenguaje es sobre todo porque el dinero es sobre todo un lenguaje protoformal. Esta es la parte que yo quería hablar de hoy, de por qué el dinero es un lenguaje protoformal y por qué la inteligencia artificial va a acabar funcionando ese dinero. Lo que pasa es que me iba a meter en un charco de lógicas para consistentes que era complicado. Así que lo vamos a llevar a dos cosas que no sé si son dos transformaciones o son dos por qué ahora la situación Bitcoin y blockchain nos permiten replantearnos qué es la moneda y por qué usamos la moneda y cómo usamos la moneda, la transacción. Que son dos preguntas. Yo hice filosofía. En la filosofía, a la economía le interesaba esa cosa que se llamaba la economía política, que era la explicación del fenómeno económico, pero no tanto el mecanismo económico, no tanto la matemática, por decirlo de alguna forma. De hecho, en filosofía hay tres cosas que no están explicadas, que no sabemos, que son muy semejantes entre el dinero y el lenguaje. El dinero y el lenguaje responden no tienen las mismas respuestas, pero sí se les puede hacer las mismas preguntas. ¿Cómo se formaliza el dinero? O más fácil, ¿por qué tenemos lenguaje? No tenemos ni idea de por qué de pronto evoluciona la capacidad de hablar, no tenemos ni idea. Sabemos las ventajas de hablar, pero no sabemos por qué se produjo eso. Y lo mismo pasa con la moneda o con el dinero. ¿Por qué tenemos moneda? Es muy fácil, es porque permite el intercambio, porque acelera las transacciones, pero no sabemos por qué, en qué momento se dio. No sabemos los porqués, ¿no? Y ahora vivimos un escenario con la excusa de Bitcoin y blockchain que nos permite replantearnos esas preguntas. Es como una especie de investigación o de etnografía en tiempo real sobre la realidad. De pronto son fenómenos monetarios que surgen de forma espontánea dentro de un contexto que es verdad que soportados con la tecnología, porque la tecnología los hace capaces, pero nos permiten volver a replantearnos esas preguntas, ¿no? Y luego dos escenarios. Uno muy negativo, a mí siempre me dicen que soy muy pesimista, esta vez lo he hecho al revés, el pesimismo no lo explico yo, lo explica el Financial Times, y luego uno más optimista. A lo mejor si voy muy deprisa me decís, y si hablo muy rápido y tal, también me decís esas cosas. Bueno, la primera transformación es la idea de moneda, ¿no? Que es lo de las preguntas que os decía. ¿Qué es una moneda, no? ¿Y por qué pagamos con moneda? ¿Sabes? Que esa es la explicación que da la teoría económica tradicional, es, como voy a esta velocidad no llego a ningún sitio. Pagamos con moneda porque facilita el intercambio, ¿no? Es un igualador y además es un cuantificador universal. Hace que cosas que no se podrían contar, peras y caballos, se puedan contar. Y se puedan contar en un lenguaje que los iguala a todos, ¿no? Pero sobre todo la moneda no solo es la parte operativa, sino que tiene esa cosa de los dólares, que es la idea de la confianza. Para pagarnos con un mecanismo simbólico necesitamos confianza. Confianza viene en latín, confianza es fiarnos los dos juntos. O sea, la confianza es un fiarse entre dos que se da en un acto. Y ahora es un momento, por eso decía lo del momento, es un momento muy gracioso, porque de pronto, con el derivado de la crisis y de Bitcoin, se producen dos fenómenos monetarios muy distintos, que son las monedas sociales. No sé si estos los conocéis. Estas son las monedas sociales, esta es la de Valencia, esta es la de Zaragoza, esta es la de Sevilla, esta es la del País Vasco y aquella es la de Cádiz. Que son monedas sociales, que son monedas de curso legal. Bueno, de curso legal, quiero decir que son monedas que se están utilizando, que generan muy poco intercambio porque tienen muy pocos usuarios, pero construyen mucho sentido. Y luego está Bitcoin, que es otro experimento que podemos contrastar uno frente al otro para ver cómo funciona esa cosa, ¿no?
¿Qué pasa? Que Bitcoin, esto está sacado de la página de Bitcoin. Bitcoin ataca directamente a esa idea del God we trust, la idea de que para construir un intercambio hace falta confianza. De hecho, el Bitcoin lo que tiene es la idea de por qué la gente, no sé si se lee algo o no, ¿por qué la gente confía en Bitcoins? Dice, porque mucha de la confianza que la gente pone en Bitcoin es que Bitcoin no requiere ninguna confianza. Porque el Bitcoin, y el subrayado es mío, depende muchísimo de algoritmos densamente encriptados. Bitcoin nos lleva a un territorio monetario en el que nunca habíamos estado, que es la confianza ya no la construyen las personas, sino que la construye el sistema. La construye el sistema. Más allá solo de la cosa ideológica neoliberal o anarcocapitalista, de cepillarnos los bancos centrales y que yo tenga la capacidad como tecnólogo de producir dinero, independientemente de un banco central, que esa es muy interesante también, pero eso también se da a la moneda social, es que no necesito construir confianza, no necesito construir comunidad. O sea, pensar que cuando todos... ¿Quién tiene capacidad de emitir moneda? Los países. Todos los países son países porque pueden emitir moneda. Cuando Europa decide ser un país único, ¿qué es lo primero que hace? Emitir una moneda común. Las monedas nos construyen comunidades porque trazan esas relaciones de confianza. Bitcoin en teoría se lo cepilla. Lo digo en teoría porque es verdad que los usuarios de Bitcoin sí tienen esa construcción de confianza. Pero es una construcción de confianza que no pueden modelar ellos porque está modelada por algoritmos encriptados a los que no puedes acceder. Esa es la primera de las transformaciones, digamos. La segunda es la blockchain y la transformación de la información. A ver, a mí me interesa más blockchain que Bitcoin. Y no porque Bitcoin ahora tenga los problemas de gobernanza que tiene, que también son derivados también del modelo, ese tipo de cosas, pero es que blockchain conceptualmente es más grande. Es más grande que Bitcoin. No, supongo que todos sabéis cómo funciona blockchain, ¿no? Las bases de datos distribuidas, las layers y los ledgers, no vamos a entrar en eso. Lo que nos permite es preguntarnos qué es una transacción. ¿Dónde empieza y dónde acaba una transacción? Hasta ahora las transacciones eran un momento muy corto, era un acto, que era justo a lo que nos referíamos antes en la confianza. En la construcción de confianza el acto era el acto del me fío de ti, me pagas, o sea, te doy mi bien y tú me pagas, o al revés, y era un acto muy concreto. Tenía un comienzo muy definido y un final muy definido. Bitcoin amplía muchísimo, blockchain amplía muchísimo esa idea. En Bitcoin, como Bitcoin en realidad es un aparato lógico, por eso hablaba antes de las lógicas para consistentes, le puedes meter condicionales. Al meterle condicionales, esos condicionales pueden estar supeditados a cualquier cosa, cualquier fenómeno económico. Es decir, imaginaos si la anterior era, ¿esto no va para atrás? ¿O es que hay que darle para otro sitio? Si la anterior era, te doy el bien, me das el dinero, en este puede estar, te doy el bien y me das el dinero al final. Pero en medio puede estar, te doy el bien si certificas que la propiedad que el dinero tuyo es de curso legal, que es en otro cambio, otro condicional puede ser que me pagues otra moneda y que ajuste los cambios. Otro condicional puede ser los plazos contractuales, otro condicional puede ser los plazos de pago. Todo el proceso económico está integrado en un mismo herramienta. De hecho, pasa a ser, eso que en lógica se llama de objeto a objeto-proceso. Que en términos algorítmicos supone que es que además el proceso está diseñado, o el algoritmo está diseñado, para que se complete, si no es algoritmo. Si no entramos en un problema lógico muy grande, se llama el problema de la parada. Esa capacidad que tiene blockchain en realidad es la que lo va a transformar todo. Pero no es la única capacidad que tiene blockchain. Blockchain tiene una cosa que también tiene la lógica para consistente, y es que es recursivo. Uy, se ha ido por debajo. El círculo puede retroalimentarse siempre que queremos. Pensamos blockchain mucho en términos monetarios y pensamos que la moneda era esa cosa que se intercambiaba en el momento de la transacción. Pero si lo entendemos en términos de procesos, blockchain empieza a parecerse un ERP. Es decir, blockchain puede ser tu ERP perfectamente. Bueno, Enterprise Resource Planning, no sé si todo el mundo lo pillamos. Y que toda la vida de tu compañía esté metida dentro de ese proceso, secuencia de ese proceso. Y no solo de tu compañía, sino con tus proveedores y tus distribuidores y con el mundo. Blockchain en realidad es el gran ejercicio de formalización monetaria del mundo. Es un mecanismo de descripción muy parecido a un lenguaje que formaliza el mundo. ¿Esto qué pasa? Que nos lleva del acto concreto al proceso, y el proceso además incluye el mundo entero. Cuando todo esto exista, cuando todo esto exista. Lo que nos lleva a terminar con aquella idea de... ¿Cómo? No te llevo 10 minutos, ¿no? Vale, guay. Es que es justo, pues lo he clavado. Lo que nos lleva a esa idea de... Terminar con la idea de que hay momentos
parcelados, estancos, concretos en la cadena que podemos controlar. Y cuando digo momentos controlares, no tiene sentido va a dejarse de hablar de smart money, porque money va a ser todo. No va a tener sentido hablar de smart contract, porque el contract es todo. No va a tener, todo es todo. El proceso va a incluir todo el proceso y además se va a alimentar, se va a reglamentar a sí mismo. ¿Esto dónde nos lleva? Al primer escenario. Este es el malo, ¿eh? ¿Sabéis lo que es el Gosplan, no? Bueno, no sé si lo sabéis. Gosplan era el comité de la Unión Soviética que hacía los planes quinquenales. Vale, desde después de la Revolución Rusa... de la Revolución Rusa, me he vuelto loco, macho. Perdón. Después de la Guerra Mundial, hay dos grandes teorías económicas, hay dos grandes bloques, ¿vale? Dos grandes bloques económicos, el soviético y el occidental. La economía occidental es muy keynesiana en ese momento, la soviética, pero empieza a ser neoliberal, la soviética sigue siendo muy socialista. Pero los dos comparten una idea en común, y es que el mercado en realidad es un programa. En realidad el mercado económico, es un programa, es el conjunto de algoritmos que intervienen en esa pieza. La diferencia entre los dos es que... Uy, lo debía haber puesto al revés. La diferencia entre los dos es que para los capitalistas neoliberales el mercado se autorregula y ese gran algoritmo recursivo que construye el mundo financiero, se regula solo. Para los rusos es que esas lógicas las puedes entender y manejar a gusto. Vale, eso en teoría cae en el 89 con la caída del muro, pero de pronto es un fantasma que ha vuelto a nacer y no ha renacido porque lo diga yo. Esto es el Financial Times. Si os vais a llevar una sola cosa de aquí, llevaros este blog, el de Isabella Kazminska. Este es un blog cojonudo. Está en el Financial Times. Si os vais a llevar algo de aquí, solo es este blog. Y este blog tiene una línea entera que se llama el Gosplan 2.0. El Gosplan 2.0 es bastante la explicación de por qué Google o Facebook o Apple no tienen un banco y por qué no lo van a tener y por qué no lo quieren tener. Porque quieren ser los dueños de ese algoritmo que construya todo el dinero, toda la idea de dinero a partir de blockchain. ¿Sabes por qué ellos no entran en ese negocio? Porque seguramente ese negocio acaba con la idea del banco tal como lo conocemos. Ya digo que esto no soy yo, que esto es esta señora y nos lleva a que al final hay una pelea entre dos señores, supongo que a este sí lo conocéis. Este es Hayek, el papá de donde estamos ahora. Este es Lang, que es el papá de donde estaban los rusos en aquel momento. Es austriaco, polaco, y son dos pedazos de economistas. Dos pedazos de economistas que lo que hacían era compartir esa idea de que el mercado son algoritmos, solo que Hayek pensaba que los algoritmos se regulaban solos y Lange decía que los algoritmos los podemos controlar con inteligencia artificial. Y estaba ya hablando del año 50. ¿Quién tiene ahora ese propósito o esa idea de construir los algoritmos? Las grandes corporaciones. ¿Quién está haciendo muchas pruebas con blockchain? Las grandes corporaciones. ¿Cuál es el problema seguramente del blockchain? Que es una tecnología para la que no tenemos acceso los usuarios de a pie, por decirlo de una forma. Aquella idea de que alguien en un garaje iba a cambiarlo todo, cada vez es más complicada. El garaje seguramente hay experimentos biotecnológicos que no se atreven a hacer en un laboratorio, pero sin embargo seguramente ya con tecnología es muy complicado que alguien lo haga. De hecho, no sé de dónde venís, pero si trabajáis para banca o energéticas o en utilities, seguramente hay departamentos de vuestras compañías que están trabajando ya en blockchain, haciendo intercambios de dinero entre Latinoamérica, con el sudeste asiático, con la idea de acotar blockchain de uso interno. Porque en realidad blockchain tiene la posibilidad, y vamos al segundo escenario, de cepillarse al banco, como decía antes. ¿Por qué? Porque blockchain no tiene esa cosa inhumana que sí que tiene Bitcoin, que es alejar la idea de confianza. 5. La idea de confianza de la transacción. No. Al revés, blockchain tiene la capacidad de, esto es más técnico, de que es una cosa que en gramática se llama sustantivos, los sustantivos de masa. Los sustantivos de masa son lo primero que aprendemos cuando hablamos, lo primero que aprendemos es mamá, pero luego todo lo demás aprendemos sustantivos de masa, que son agua, cielo, suelo, barro, cosas que no se pueden contar, por eso se llaman de masa. Tú no puedes decir un agua, dos aguas, tres aguas, no tiene sentido. No puedes decir un cielo, dos cielos, tres cielos, no tiene sentido, bueno, salvo que haya secuencia temporal y sean días distintos. Pero eso mismo le pasa al dinero. No hay un dinero, dos dineros, tres dineros. Sí hay una moneda, dos monedas, tres monedas. Es cuantificable. Y es cuantificable, y esto más técnicamente se quiere decir que es determinable e individualizable. Cuando todo esté construido por una sola idea de dinero, cuando blockchain sea operativo, se convertirá en lo que se llama un sustantivo colectivo.
Los activos colectivos son esos activos que nos incluyen, que son sociedad, gente, pueblo, dinero, pasará a tener capacidades casi volitivas, quiero decir. De pronto tendremos capacidad de otorgar dinero, sentido al dinero. ¿Por qué? Y aquí vuelvo a las monedas sociales, porque las monedas sociales tienen una ventaja muy fuerte sobre Bitcoin, y es que las monedas sociales construyen comunidad, construyen pertenencia. Sea ligada a la idea de Estado o no sea ligada a la idea de Estado, las monedas sociales son muy poderosas en esos términos, mientras que Bitcoin no genera. Bitcoin genera desafección. En cuanto ha habido crisis en Bitcoin, había mucha gente que, si no tiene pasta metida, ha dicho, hey, ha dado un paso atrás y ha dicho, no, lo que mola es blockchain. Bitcoin mola menos. Y para acabar, un ejemplo concreto. Esto te va a sonar. Esto es un poco homenaje. La idea de deuda. ¿Vale? Acreedor, aquello es una entidad bancaria, crediticia, que da un crédito a un deudor que tiene un RP1, ¿vale? Y digo RP para que tenga una plataforma tecnológica. De hecho, si yo fuera SAP o si fuera o SAGE, que es más fácil que haya alguien que SAGE que no de SAP, supongo que ya están trabajando en cosas así. La deuda es un aparato vertical estanco, separado por paywalls. El modelo de explotación de deuda es acreedor, deudor 1, acreedor, deudor 2, 3, todos separados por un firewall. Si fuéramos capaces de distribuir la tecnología, o de primero de producirla y luego de distribuir la tecnología de blockchain, podríamos conseguir que unir todos los RPs de las pymes, por ejemplo, para acumular esas deudas. Y al acumular esas deudas produces un efecto igualador. El volumen de la deuda, bueno, y voy a la última porque aquí termino, a esta frase famosa de Keynes, que decía, si le debes 1.000 pavos a un banco tienes un problema, si le debes 100 millones de pavos al banco, el banco tiene un problema. Si fuéramos capaces de darle a las pymes digo a las pymes porque son las que más están sufriendo el problema crediticio, a las pymes, si fuéramos capaces de dar a las pymes esas herramientas para casi construir un RP universal en base a blockchain, ellas mismas podrían producirse y generar su propio crédito sin generarse deuda. Y además los economics seguramente funcionan. Y hasta aquí, no sé cuánto he cubierto. Y hasta aquí. Bueno, este soy yo, si alguien quiere, pero bueno, como sois poquitos, si queremos cervezas. Si alguien quiere charlar más. Y muchas gracias. El mail. Bueno, es lmontero@sunside.es. Pero os lo dejo aquí. Que muchas gracias. Claro, esa es la más extendida, es la vasca. Porque la más está apoyada por el gobierno vasco y eso es la más extendida, la vasca. Lo diré, la del Ebro también, la zaragozana también, pero la más extendida es la vasca. También es verdad que los vascos, por su propia idiosincrasia, hacen más experimentos colectivistas. Es decir, ellos tienen una red cooperativa más amplia, con más tradición que el resto del Estado, ese tipo de cosas. Pero lo curioso es cuando, por ejemplo, yo es que esto mucho se construye haciendo entrevistas, ¿no? Pregúntale a un usuario de una moneda social y a un usuario de Bitcoin cómo se relacionan y cómo construyen comunidad en torno a partir de la relación con la moneda, no tiene nada que ver. Es decir, cómo de pronto la moneda social es un experimento social, es verdad que es en un país relativamente conservador como somos nosotros, es decir, porque en Inglaterra, en Brighton, hay una que está casi a la paridad con la libra, ¿sabes? Es decir, que nosotros somos un país, para eso, que somos un poco dados a la experimentación social. Pero, sin embargo, cómo construimos identidad a partir del uso de esa moneda es salvaje muchísimo más que cómo construimos identidad a partir de los usuarios de Bitcoin, ¿no? Los que tenían Bitcoins y tal. Sí, ¿sabes? Y entonces, en ese sentido, es blockchain, sin la capa político rara que puede tener Bitcoin, blockchain, si fuéramos capaces de generar esas mecánicas conceptuales y tecnológicas que no deben ser tan complicadas, lo que pasa es que nadie quiere meter la pasta, porque es verdad que es abrir una puerta a un territorio que nadie conoce. Es decir, cuando esto solo cuentas a una entidad financiera, dice, tío, que esto va contra mi negocio. Sí.
Claro, pero si tú eres capaz de encadenar tus transacciones con las transacciones de todos los demás, en realidad estás generando una nueva idea de valor. Es decir, ya no tú ya el dinero, o la moneda, el dinero, ya no necesitas un banco, porque el superávit, la plusvalía de uno puede ser el crédito de otro. Realmente aquí lo que se hace es un trasvase de valor, entonces no entiendo muy bien cómo encadenar las transacciones puede haber ese trasvase de valor. Claro, no, me refiero no al trasvase de valor de lo que vale ese dinero, sino la idea de valor, cómo construimos valor. El valor ya no depende, el valor se construye, o el valor ahora, se construye porque el banco fabrica pasta. ¿Sabes? La cosa del Banco de Inglaterra que salió hace un par de años, que de pronto salió un memo interno que es que ellos de pronto deciden que fabrican pasta, y fabrican pasta a volar, el Banco Central. El Banco Central sin ningún tipo de teoría económica detrás ni de teoría monetaria detrás. Si el dinero es una ficción, porque en realidad es un aparato simbólico ficticio, ya no cuáles son las ideas que le dan soporte a que eso tenga la idea de valor. Lo voy a poner otro ejemplo, y este es muy como de filosofía de segundo de BUP. Nosotros aceptamos que la M30 no es un skate park porque no vamos todos 30.000 personas al día con skates a hacer de la M30 un skate park. Es decir, es la aceptación del aparato conceptual que interioriza si te dijera no, la M30 es una autopista. Si de pronto decidiéramos que la M30 era un skate park y fuéramos todos los días a hacer skate allí, dejaría de ser una autopista y sería un gran, magnífico skate park. Es decir, no es la idea de valor de lo que vale el dinero, sino de cómo construimos el concepto de valor. ¿Sabes? Lo que nos permite replantearnos. Es decir, si de pronto las pymes, por decirte algo, un tejido empresarial, o una comunidad, o un sector, decide que realiza cadenas de pagos entre ellos, unidos, en relación a sus ingresos y sus deudas, independientemente del banco, de pronto están fuera del sistema. Y el sistema no tiene muchas ganas, quiero decir, el banco no tiene muchas ganas. De hecho, por eso los bancos están todos haciendo experimentos con blockchain, que son formas de ponerle muros a blockchain, para que blockchain solo, en realidad, lo están utilizando para cepillarse, los bancos para cepillarse las compañías de envíos de dinero, los courier, porque se quedan ellos con toda la capacidad del intercambio, ¿cómo se llama? Las comisiones. Las comisiones. Y lo que se hacen es enviarse paquetes de dinero entre Latinoamérica. Digo Latinoamérica porque a nosotros sabes que hay 5 grupos en el mundo de bancarios experimentando con... Cuando digo grupos son... El Santander es uno, pero pertenece al Santander, un suizo, uno de Hong Kong, un no sé qué. Entonces se han distribuido el planeta. A nosotros, por naturaleza, nos ha tocado Latinoamérica. Entonces, todas nuestras transacciones se producen con Latinoamérica y lo que son juegos de cambios de divisa. ¿Sabes? Si me pasas 100.000 pesos bolivianos y me los quieres traspasar a euros, el propio contrato es capaz de decidir cuándo es el mejor momento, el momento más óptimo para que se dé ese cambio y yo gane más pasta, por ejemplo. ¿Sabes? Pero ellos están haciendo todos, es una forma de pagarse intercompanies, por decirlo de alguna forma, de pagarse intercompanies generándose valor en la transacción, valor que se queda en ellos, obviamente. Porque es una forma de acotar el uso. Si hubiese alguna forma, lo que pasa es que estas granitas tienen una barrera de entrada de inversión muy alta, ¿no? Si hubiera alguna forma de construir esa misma red desde la pyme, a lo mejor a la pyme la emancipabas del problema crediticio que hay. ¿Sabes? Lo que pasa es que vete a las pymes, convéncelas de que esto es útil, que alguien te dé la pasta, por eso te digo, solo puede hacer SAGE, que tiene Contaplus, que es la solución más parecida a un ERP, más distribuida en España, y que a partir de ahí la fueran añadiendo o SAP, lo podría hacer SAP. Claro, pero piensa que ese luego legalmente está hiperblindado. La legislación impide que mi deuda, que tú y yo no podemos tener la misma deuda. Tú eres titular de tu deuda, yo soy titular de mi deuda. ¿Sabes? Aquí hay mucho esa idea de que la propiedad está casada con el fenómeno económico. Y al producir un proceso, al construirlo todo un proceso, esa idea se diluye un poco, porque ¿dónde empieza, en ese proceso que se autopaga todo el rato, dónde empieza mi propiedad, dónde empieza la tuya? ¿Sabes? O dónde acaba mi propiedad, dónde empieza la tuya? Esas cosas empiezan a diluirse. Y claro, eso al marco legal le vuelve un poco loco. Es que esos cambios son muy complicados. Teniendo en cuenta que nuestra idea de la propiedad, la idea de la propiedad con la que vivimos nosotros es esa cosa inglesa que decidió Hume o que decidió Locke a principios del siglo XVII, de mi cuerpo es mi propiedad y yo soy el rendimiento que le saco a mi cuerpo. ¿Sabes? Que es una forma de acabar con el feudalismo. Y nosotros todavía tenemos bastante esa idea de propiedad. Nuestros códigos legales están todos construidos con esa idea de propiedad. Entonces, todas estas cosas de pronto dices, joder, espérate, que como dicen en la ONU, de esto están hechas las guerras. ¿Sabes? De esto están hechas las guerras. Espérate, que no te puedes cepillar el sistema financiero internacional en una tarde. Es una pregunta. ¿Cómo crees, no sé si para
Es que es un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir, es parte un poco lo mismo. El mundo convertido en información, que toda se autodistribuye, lo que seguramente blockchain le va a dar sentido a operaciones como Alexa de Amazon, ¿no? Quiero decir, cuando Alexa no solo tengas que hablar con ella, sino que sea capaz de entenderse con la nevera, que es como el sueño porno de la tecnología. La nevera algún día va a decidir que ya hace la compra o algo así, pero de momento no va a pasar, o de momento no ha pasado. Pero no pasa por un problema técnico. Bueno, por un problema técnico que somos muy vagos. Necesitarías escanear el producto cada vez que lo usas. Nadie necesita... Sí, necesitas que la nevera sepa cuánta leche hay dentro. Bueno, a lo mejor ahora con reconocimiento de imagen. ¿Sabes? Pero que es un charcazo. Quiero decir que de momento es un charcazo, porque es convertir tu casa... Eso es darte un RP a tu casa. ¿Sabes? Darte un RP a tu casa. En el momento... Sí. Si yo quiero decir, lo vamos a tener, que seguro, no lo sé. Que lo van a sacar, lo van a sacar. Luego ya la distribución que tengan, no lo sé. Porque luego además tampoco puede tener un impacto en el precio de las cosas alto. Quiero decir, no sé, ahí hay muchas variables que también... Pero que va a pasar, va a pasar. Y no sé en qué plazos, pero va a pasar. Obviamente, todo conectado, con una capa de dinero, que todas las transacciones del mundo son un proceso, son dos capas de lo mismo. De hecho, seguramente los condicionales muchos de los condicionales que les puedes meter a blockchain sea cuándo tengo que hacer la petición de 10 litros de leche más o de 2 filetes más, no tengo ni idea. Eso es lógica de mercados, seguro. Bueno, es que hay una capa que no quería yo entrar. Esto no funciona sin inteligencia artificial. Es decir, los condicionados que tú les puedes meter al proceso de momento no pueden ser solo si es o no es. Es decir, el mercado no funciona si es o no es. Tiene dos problemas el blockchain de momento. Uno es la velocidad. Es decir, para realizar la confirmación de las operaciones en bases de datos distribuidas necesita tiempo. Y, por ejemplo, una prueba de esto es el High Frequency Trading. El High Frequency Trading va a tanta velocidad que se come un poco a blockchain, que sería el territorio ideal. De hecho, el Nasdaq está haciendo pruebas para ver si pueden hacer las transacciones en el parquet. El problema también ahí están los condicionados. Los condicionados, de momento es muy complicado hacer condicionados que en la cadena el condicionado 17 no niegue el condicionado 2. Esto es un problema lógico, de construcción de lógica. Y ahí eso, por ejemplo, es una cosa que sí está empezando a solucionar, que sí ha avanzado mucho la inteligencia artificial. Es decir, cuando la inteligencia artificial, Marvin Minsky decide en los años 70 que hay que desligarse de la lógica formal, me da igual que sea de primer orden o de segundo orden, y hay que empezar a trabajar, y entonces llega el brasileño que no me acuerdo cómo se llama, y da el rollo sólido a las lógicas paraconsistentes. Las lógicas paraconsistentes son esas lógicas que son capaces de aprender del proceso. Es decir, de pronto el salto inferencial que se da en el paso 17 puede negar el axioma de partida, pero no pasa nada porque es capaz de seguir tomando decisiones sin equivocarse, que no tiene el problema de la parada. Entonces, ¿qué hace? Que los algoritmos son mucho más versátiles y son mucho más capaces de tomar, esto con pinzas, decisiones, porque no sé si toman decisiones, ¿vale? Pero que parece que toman decisiones. Todo eso no está todavía rematado, es decir, eso hay cosas, pero sí hay cosas que son más formalizables que se pueden ir ya haciendo, ¿eh? ¿Podría haber en blockchain, por ejemplo, con cadenas que estuvieran, digamos, sobrepuestas? Seguro. Esa misma capa que aquí está puesta en un plano, esa capa va a crecer. Sí, seguro. Es que esos son muchos los problemas que tienes, porque te puede llegar un momento que la transacción se niegue a sí misma. Y sin embargo, efectivamente se dé porque sea reconocida por las bases de datos. ¿Sabes? Esos problemas lógicos, pero eso lo vamos a salvar. Una de las formas de salvarlo es lo mismo que ha pasado en la robótica. ¿Por qué los robots generalistas empiezan a ser relativamente viables? Porque hemos formalizado tanto el mundo que el mundo lo puede operar un robot. Es decir, cuando nos metemos en las cadenas de producción, el trabajo es tan seriado y tan monotemático que al compartimentarlo tanto y hacer tareas tan simples, de pronto los puede hacer un robot. Es decir, lo que hemos hecho vamos a desestructurar el mundo para estructurarlo y que lo pueda hacer una inteligencia artificial. Seguro. Ya está, que me dicen que ya.